Zaire Emery y una advertencia a Luis Fernando Díaz Marulanda en la previa de este duelo que promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol mundial. Partidazo que se viene en la ciudad de Múnich, donde el Bayern Múnich buscará remontar el gol de diferencia que tiene frente al conjunto del Paris Saint-Germain para soñar con disputar la gran final de la UEFA Champions League. Toda Colombia se va a paralizar. Más de 50 millones de almas van a estar pendientes de este partido donde su máximo ídolo, Luis Fernando Díaz Marulanda, quiere llegar a la final y gritar campeón. Luis Fernando Díaz Marulanda se prepara para el partido de hoy, que podría ser el partido más importante de la temporada, cuando reciban en su casa al actual campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, equipo que se quedó con la ventaja en el partido de ida en un partidazo infernal, lleno de goles, lleno de emociones, que le dio la vuelta al mundo entero. Más que todo por la increíble actuación del nacido en La Guajira, que se marcó un infernal golazo que le dio la vuelta al mundo entero. Es por ello que ante tanto peligro que representa Luis Fernando Díaz para las defensas en el mundo del fútbol, el jugador del Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, quien previsiblemente va a sustituir al lesionado Hakimi en el lateral por derecha en este duelo de vuelta de la Liga de Campeones frente al Bayern Múnich, ha asegurado que será difícil detener a una delantera con tanta calidad como la que tiene el equipo alemán, donde se encuentra el tridente infernal más letal del mundo entero, comandados por Luis Fernando Díaz, Harry Kane y Michael Olise. Es por ello que el lateral derecho desde ya empieza a vivir lo que es la previa de este partido, donde por fin se podrá conocer quién será el siguiente rival del Arsenal en la gran final de la UEFA Champions League 2025-2026. Sobre todo esto, el jugador del Paris Saint-Germain comenzó diciendo lo siguiente para calentar lo que será este duelo intenso que tendrá al mundo paralizado. Cuando afrontas a rivales que pueden hacerlo todo, como los tres en el Bayern Múnich, es más complicado defender. En la ida defendimos muy bien y aún así nos metieron 4 goles. Cuando tienen tanta calidad, poco puedes hacer. Si me enfrento a Luis Fernando Díaz, trataré de frenarle lo mejor posible, sentenció el jugador del Paris Saint-Germain, entendiendo la gran dificultad que es enfrentar a este tridente infernal, especialmente a Luis Fernando Díaz Marulanda, el jugador impredecible. A sus 20 años de edad, el canterano se ha convertido en una pieza clave del equipo, liderados por el técnico Luis Enrique, jugador que ha recibido adulación y reconocimiento dentro del vestuario por todos sus compañeros por la gran madurez que muestra y su capacidad de liderazgo. Sobre todo esto, el jugador continuó diciendo lo siguiente: he ganado en experiencia, que te la da el disputar partidos del más alto nivel, pero soy la misma persona, doy el máximo en cada partido, estoy orgulloso de este equipo y de este entrenador. Con esta mentalidad aspiramos a alcanzar nuestra segunda final consecutiva, comentó el jugador lleno de motivación, sabiendo que pueden marcar historia al poder disputar la segunda final de la Champions League de manera consecutiva. El jugador también reconoció que atravesó un episodio difícil hace unos años cuando se puso demasiada presión encima y que ahora intenta evitar eso. Sobre esto continuó: trato de jugar sin tener dudas de nada, poner el máximo en intensidad, indicó. El centrocampista reconoció que el partido de ida con el infernal 5-4 fue una locura total, también en el césped, y afirmó que están preparados para que en Múnich el partido sea igual o inclusive que el partido sea peor. Sobre esto, el jugador concluyó: tenemos que intentar imponer nuestro juego, presionar arriba,
estar el máximo tiempo posible en su campo y procurarnos las ocasiones. Somos un equipo hecho para atacar. Debemos calmar el juego, las cosas pueden ir demasiado deprisa, hay que ser capaces de imponer el ritmo y liquidar. Sentenció al jugador, anticipando lo que se va a vivir en este partido de vuelta, con dos equipos volcados al ataque, presionándose unos a otros y tratando de aprovechar cualquier mínimo error del rival para cobrar con increíbles golazos. Pero mientras Luis Fernando Díaz se prepara para el partido de hoy, en la prensa de Inglaterra se filtró información del paso a paso del fichaje de Luis Fernando Díaz al Bayern Múnich y del por qué el talento de La Guajira realmente quería dejar el equipo del Liverpool. Según reveló el diario británico The Telegraph, el extremo de La Guajira tenía decidido marcharse de Anfield desde hacía mucho tiempo, pese a que el club inglés intentó convencerlo de continuar. El medio explicó que intentaron ofrecerle un nuevo contrato, pero él no tenía ningún interés en firmar y estaba decidido a marcharse definitivamente. Situación que terminó facilitando la multimillonaria operación por parte del Bayern Múnich. La publicación inglesa destacó además el enorme impacto que tuvo Luis Díaz desde su llegada al Liverpool en enero del 2022, recordando lo siguiente: ¿cómo no hablar de Luis Díaz? Es el equivalente futbolístico de un coche de choque, siempre avanzando y sorteando los baches. Durante 3 años y medio hizo más que nadie para mantener al Liverpool en la cabeza. El rendimiento del talento colombiano en Alemania no hizo más que confirmar lo que ya había demostrado en la Premier League. En las semifinales frente al Paris Saint-Germain ha vuelto a exhibir toda su gran calidad y recibió elogios por su actuación en el Parque de los Príncipes. Sobre ese partido resaltaron lo siguiente: ¿por qué entonces le permitieron fichar por el Bayern Múnich? Fíjense en lo que hizo contra el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, cuando coronó una actuación fabulosa con un gol que podría haber estado expuesto en el Louvre. Además de esto, recordaron el impacto inmediato que causó en Inglaterra apenas aterrizó en Inglaterra desde el equipo del Porto. ¿Qué diferencia habría supuesto para el Liverpool esta temporada? La primera vez que entrenó con el equipo tras su llegada procedente del Porto en enero del 2022, su intensidad no dejaba de sorprender a nadie. El Bayern Múnich apostó fuerte por el talento colombiano y desembolsó 75 millones de euros o 67.5 millones de libras para quedarse con uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo entero. Incluso remarcaron lo siguiente: Luis Díaz es el tercer fichaje más caro en la historia del Bayern Múnich después de Harry Kane y Lucas Hernández, con un costo de 67.5 millones de libras. Pero hay motivos de sobra para decir que lo consiguieron a precio de una ganga. Sentenciaron en el medio de comunicación, reconociendo que Luis Fernando Díaz no solamente vale esas 67 millones de libras, sino que vale mucho más y que les terminó saliendo barato el fichaje a los dueños del Bayern Múnich. ¿Qué opinan ustedes de la advertencia por parte del jugador Emery hacia Luis Fernando Díaz en el partido de hoy en la semifinal de vuelta de la Champions League, donde prometen todos los protagonistas sacarse chispas, generar espectáculo y hacer que el mundo entero se paralice para poder ver al ídolo colombiano nacido en La Guajira? ¿Piensan ustedes que Luis Fernando Díaz firmará otra actuación magistral y se registrará con un nuevo gol que lo acerque aún más hacia la final de la Champions League y, por qué no, hacia el Balón de Oro 2026? Dejen sus comentarios.